Hola a todos, mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirnos juntos en una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos con la boca abierta, un giro inesperado que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes de un verdadero drama, pero de los de la vida real, y promete ser fascinante. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes. Imaginen por un momento un universo donde las parejas que conquistaron nuestros corazones en la pantalla chica, esas que nos hicieron suspirar y soñar, de repente se ven envueltas en un torbellino de rumores, confirmaciones y sorpresas que cambian todo lo que creíamos saber. Pues bien, esa realidad parece haberse materializado, y todo gira en torno a Can Yaman, el actor que ha conquistado el mundo con su carisma y su físico imponente, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que se robó el protagonismo en Erkenci Kuş, y en tantas otras producciones. La fecha de hoy, 6 de febrero de 2026, pasará a la historia como un punto de inflexión para muchos fans, porque lo que ha salido a la luz es, sencillamente, impactante. Durante años la química entre Can y Demet en Erkenci Kuş fue innegable. Sanem y Can, o mejor dicho, Demet y Can, se convirtieron en la pareja soñada por muchos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes se enamoraban, todo ello alimentó una conexión que trascendió la ficción. Los fanáticos, como nos gusta hacer, comenzamos a especular sobre una posible relación en la vida real. Y para nuestra alegría, en su momento, esos rumores parecieron confirmarse. Hubo fotos, hubo apariciones públicas juntos, y la ilusión de que el amor de la pantalla se había trasladado a la vida real se hizo fuerte. Fue una época de éxtasis para los seguidores de ambos, un momento donde las redes sociales ardían con cada nueva pista. Las plataformas digitales se inundaron de montajes, teorías y esperanzas que pintaban un futuro idílico para la pareja. Cada salida conjunta, cada like o comentario en redes sociales era analizado con lupa, confirmando para muchos la solidez de su amor. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas tomaron un rumbo diferente. La relación que parecía tan sólida se desvaneció, y aunque nunca hubo declaraciones explícitas de ruptura por parte de ninguno de los dos, el silencio y la distancia hablaron por sí solos. Pasaron los meses, luego los años, y aunque ambos continuaron brillando en sus carreras, los fans siempre guardaron la esperanza de un reencuentro, ya sea profesional o personal. La vida de ambos tomó rumbos distintos, con Can incursionando en proyectos internacionales y Demet consolidando aún más su carrera en Turquía y expandiendo su influencia en el ámbito de la moda y la actuación. A pesar de los caminos divergentes, la sombra de Erkenci Kuş y la química irrefrenable de sus protagonistas seguían latentes en la memoria colectiva de sus seguidores. Las comparaciones con sus nuevas parejas o posibles romances eran constantes, alimentando el debate sobre si alguna vez volverían a cruzar sus caminos. Y es aquí donde la noticia de hoy entra en juego, para tirar por tierra muchas de nuestras suposiciones y ofrecernos un escenario completamente nuevo y sorprendente. Lo que ha trascendido y que ha causado este revuelo es la confirmación, o mejor dicho, los fuertes indicios que apuntan a una reconciliación, pero no de la forma que esperábamos. Se habla de un proyecto conjunto, un regreso a la pantalla que tiene a todos emocionados, pero lo verdaderamente chocante es la naturaleza de esta colaboración y las implicaciones que podría tener. Al parecer, y esto es lo que está generando tanto debate y asombro, Can Yaman y Demet Özdemir no solo volverán a compartir créditos en una nueva serie, sino que lo harán interpretando a una pareja que en la ficción se enfrenta a desafíos y giros argumentales que parecen reflejar, o al menos insinuar, sus propias experiencias pasadas. Las primeras informaciones sugieren que esta nueva producción, cuyo título aún se mantiene bajo un velo de misterio, explora temas de segundas oportunidades, de amores que resurgen de las cenizas, y de las complejidades que surgen cuando el pasado se cruza con el presente de maneras inesperadas. Los guionistas, y esto es lo que tiene a los más analíticos de la audiencia rascándose la cabeza, parecen haber tomado elementos de la propia historia de Can y Demet para tejer la trama. Imaginen, si es que les es posible, que los personajes que interpretarán tengan que lidiar con la presión mediática, con la sombra de un romance pasado que aún genera expectativas, e incluso con la posibilidad de que los sentimientos de antaño afloren de nuevo en un contexto completamente nuevo y maduro.
La premisa de la serie parece ser un espejo deformado de su propia historia pública, invitando a la audiencia a especular sobre hasta qué punto la ficción se fundirá con la realidad. Los detalles filtrados hablan de personajes que se reencuentran tras años de separación, forzados por circunstancias laborales a convivir y a confrontar los fantasmas de su pasado amoroso. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intrigante, porque las fuentes cercanas a la producción hablan de una química que, sorprendentemente, lejos de haberse apagado, parece haberse intensificado con el tiempo. Los rumores sobre las primeras lecturas de guión, sobre los ensayos, sugieren que la conexión entre Khan y Demet en el set es palpable y eléctrica. Algunos incluso especulan que esta no es solo una estrategia de marketing para generar expectación, sino que podría haber una genuina complicidad y un entendimiento mutuo que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden forjar. ¿Será que el tiempo les ha dado una nueva perspectiva? ¿Han madurado y ahora ven las cosas de manera diferente? La intensidad de su interacción durante las primeras etapas de la producción ha sido descrita como sobrecogedora por algunos miembros del equipo, quienes sugieren que la familiaridad y el respeto mutuo han evolucionado hacia una nueva dimensión, permitiéndoles explorar matices emocionales más profundos y auténticos en sus interpretaciones. La química, lejos de ser un mero recuerdo de Erkencikus, parece haber sido reavivada y fortalecida por el paso del tiempo y las vivencias individuales. Además, se rumorea que esta vez, la producción pretende ser mucho más íntima, enfocada en la profundidad psicológica de los personajes y en la evolución de su relación, alejándose un poco del tono más ligero y romántico de Erkencikus. Esto significa que podríamos ver a Khan y Demet explorando facetas más complejas de sus dotes actorales, enfrentándose a emociones más crudas y a situaciones que pondrán a prueba su capacidad para transmitir la autenticidad de una relación que carga con el peso de un pasado compartido y de la atención pública constante. La apuesta por un drama más introspectivo y complejo busca ofrecer al público una experiencia narrativa más rica y adulta, permitiendo a los actores desplegar un rango interpretativo más amplio y explorar las complejidades de las relaciones humanas en un contexto de alta presión mediática. Se prevén escenas de gran carga emocional, diálogos profundos y momentos de vulnerabilidad que prometen cautivar a la audiencia. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con esta noticia. Los hashtags #Khan-Demet Reunion, #Erkencikus Forever, y un sinfín de otros, se han vuelto tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia y la cautela. Por un lado, la emoción de verlos juntos de nuevo en la pantalla es inmensa. Por otro lado, existe el temor de que la realidad supere a la ficción, o que la presión mediática termine por afectar esta nueva etapa. Pero lo que es innegable es el poder de convocatoria que tienen estos dos artistas y la fascinación que generan sus historias, tanto dentro como fuera de la pantalla. La comunidad de fans, siempre activa y apasionada, ha reaccionado con una mezcla de incredulidad, júbilo y análisis exhaustivo de cada detalle disponible. Los foros de discusión, los grupos de fans y las plataformas de vídeo se han llenado de teorías, análisis y expectativas sobre el futuro de esta colaboración. La dicotomía entre la esperanza de un regreso triunfal y el temor a la repetición de antiguas presiones es palpable en el sentir general de la audiencia. Lo que hace esta noticia aún más impactante es el momento elegido. En un momento donde las carreras de ambos están en su apogeo, con proyectos internacionales y un reconocimiento global, deciden unir fuerzas de nuevo. Esto demuestra, quizás, que hay algo especial en la química que comparten, algo que trasciende las rivalidades profesionales o las diferencias que pudieron haber existido en el pasado. Es como si el destino les hubiera preparado este reencuentro, un guiño a los fans y a su propia historia compartida. Ambos actores han consolidado sus carreras de manera independiente, alcanzando un estatus de estrellas reconocidas a nivel internacional. Su decisión de volver a unirse en un proyecto tan ambicioso y cargado de connotaciones personales habla de un entendimiento profesional maduro y de una voluntad de explorar las sinergias que tanto éxito les brindaron en el pasado. Podría interpretarse como un reconocimiento mutuo de su potencial artístico cuando trabajan juntos, o quizás como una forma de cerrar un capítulo importante de sus vidas profesionales y personales de una manera catártica y creativa. Ahora, ¿qué significa esto para ellos como individuos? Es difícil de saberlo con certeza, pero podemos especular. Quizás este proyecto les ha permitido cerrar ciclos, reconciliarse con ciertas experiencias y encontrar una nueva forma de colaboración profesional. Tal vez la madurez les ha permitido dejar atrás cualquier resquemor y centrarse en el arte, en la oportunidad de crear algo juntos que sea significativo para ellos y para su audiencia.
O quizás, y esta es la especulación más jugosa, la chispa que alguna vez existió nunca se apagó del todo, y este proyecto les ha brindado la oportunidad de redescubrirse. Las presiones de la fama, las expectativas de los fans y la intensidad de las relaciones forjadas en el set pueden tener efectos profundos en la vida de los actores. Este reencuentro podría ser una oportunidad para sanar, para reencontrarse con una parte importante de su pasado y para redefinir su relación profesional y, quién sabe, quizás también personal, bajo una nueva luz. La posibilidad de que haya algo más que una simple colaboración artística alimenta la imaginación de los fans y añade una capa adicional de intriga a esta historia. Lo que sí es seguro es que esta nueva serie se perfila como un evento televisivo del año. Los productores, conscientes del interés masivo, están manejando la información con pinzas, generando una expectativa que va más allá de lo habitual. Cada pequeña filtración, cada foto del set, cada comentario de un miembro del equipo, está siendo analizado al detalle por los fans. La presión sobre Cani Demet será inmensa, pero también lo es la oportunidad de ofrecer al público algo verdaderamente memorable. La estrategia de marketing se centra en la intriga y la exclusividad, alimentando la curiosidad del público con información escasa pero cuidadosamente seleccionada. La expectación es palpable y la audiencia está ansiosa por descubrir los secretos que esta nueva producción guardará. Personalmente creo que este es un momento crucial para ambos. Es una oportunidad para demostrar que pueden evolucionar como artistas y como personas, y que la experiencia previa, lejos de ser un obstáculo, puede ser un trampolín para crear algo aún más profundo y conmovedor. La forma en que manejen esta situación, tanto a nivel profesional como personal, dirá mucho de su madurez y de su compromiso con su arte y con sus seguidores. La capacidad de un artista para reinventarse y para superar desafíos personales y profesionales es un testimonio de su resiliencia y talento. Este proyecto representa una prueba de fuego para ambos, una oportunidad para trascender sus roles pasados y demostrar la profundidad y la versatilidad de su arte, dejando una marca indeleble en la historia de la televisión. Y aquí es donde entra la pregunta que todos nos estamos haciendo: ¿será este reencuentro en la pantalla solo eso, un reencuentro profesional, o podría ser el preludio de algo más? La naturaleza del guión, que explora temas de segundas oportunidades, y la intensidad con la que se habla de su química en el set, alimentan todas estas fantasías y especulaciones. Solo el tiempo y, por supuesto, las propias decisiones de Cani Demet nos darán la respuesta. Pero mientras tanto nos queda disfrutar del espectáculo, de la anticipación, y de la magia que estos dos talentosos actores son capaces de crear juntos. La incertidumbre sobre la naturaleza de su relación actual solo añade combustible a la especulación, y la audiencia estará atenta a cada gesto, cada declaración, en busca de pistas. En resumen, la noticia del 6 de febrero de 2026 sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento. Un regreso esperado, pero con giros argumentales en la ficción que parecen reflejar, o al menos insinuar, aspectos de sus propias vidas. La expectación es máxima, las especulaciones vuelan, y los fans están al borde de sus asientos esperando ver cómo se desarrolla esta nueva etapa de su historia. La combinación de un talento actoral probado, una química innegable y una trama que juega con la propia narrativa de sus vidas ha creado una tormenta perfecta de interés mediático y expectación del público. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Una noticia que nos deja pensando, soñando y sobre todo, emocionados por lo que vendrá. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Qué creen que significa este reencuentro para Cani Demet? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las noticias y los chismes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también siguen a Cani Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.